me quedé al principio de la clase. Sí, sí, la tengo grabada. Lo que pasó fue que no la subí a YouTube, pero Bueno, sí. porque me quedé al principio de clase y no llegué casi al final. A ver si la subí o no la subí, ahora me entró una duda. No, no la subí, pero sí, está grabada. La clase pasada fue el 9 de junio y sí, sí está grabada. Cuando terminamos la subo. ¿Te parece, Patricia? Así la puedes Buenísimo. ver. Sí, sí, buenísimo, profe, gracias. Bueno, ¿alguno se anima a hacer algún comentario sobre lo que vimos en la clase pasada o arranco yo? O sea, dos puntos a tener en cuenta de este concepto que planteábamos acá de como demanda agregada de divisas, ¿no? Eh, yo lo que creo es que es importante tener en cuenta que antes de que o sea, lo que uno tiende a suponer es que va a haber una devaluación y que va a haber un aumento de los precios del dólar. O sea, uno cuando va haciendo el ejercicio dice, bueno, va a haber una devaluación. Bueno, si nosotros lo vemos como ocurre efectivamente, primero ocurre otra cosa, que es que hay una determinada cantidad de actores económicos, que son en este caso los bancos privados, que salen a buscar y a intentar cubrir la demanda privada de dólares. Y que necesariamente eso no va a devenir en una devaluación, sino que puede haber efectivamente capacidad de los bancos privados para cubrir esa demanda efectiva. Porque, digo, todos los días hay noticias que pueden llegar a ser relevantes o noticias que se pueden llegar a ver relevantes y todas las economías del mundo, la nuestra tiene sus características, pero también funciona en ese sentido, tienen enorme cantidad de volumen de transacciones financieras diarias. Entonces, cuando hablamos de este concepto de demanda agregada de divisa, producto de que el sector privado sale a cambiar sus activos en pesos por activos en dólares, eh, lo que tenemos que pensar es en un montón de transacciones financieras que se están realizando en el mismo momento entre los bancos y entre los bancos y sus clientes para dar y para poder satisfacer una determinada cantidad de dólares. El paso siguiente, o sea, el punto siguiente, donde ahí sí podemos empezar a pensar en algún esquema de evaluación, es que alguno de esos bancos empieza a ver que no puede cubrir esa demanda en dólares porque sus activos en dólares tienen un determinado límite. Y puede llegar a plantear, bueno, si vos querés acceder a mis activos en dólares, te los vendo más caro. Pero hasta ese momento, hasta que hay cierto agotamiento de los activos en dólares, lo que tenemos es una jornada financiera típica o una jornada financiera de mucha volatilidad, ¿sí? Que no necesariamente vaya a generar una corrida bancaria, una expectativa o una devaluación. Digo esto porque en otras economías de los países centrales, por ejemplo, esto puede ocurrir en un volumen mucho más alto que el que ocurre en Argentina, con una velocidad mucho mayor y no pasa nada, no hay una devaluación. ¿Sí? Entonces, para separar, digo, el movimiento este que estamos analizando de lo que puede ser o no una consecuencia determinada. El otro punto que sí me parece importante es este que tiene que ver con la definición del Banco Central. Acá está explicado, dice, en ese caso el Banco Central puede vender los dólares billetes que los bancos en su conjunto, o sea, la demanda agregada, están demandando, de modo tal de impedir que suba el precio de la divisa, como consecuencia del exceso de demanda por parte del público. Las reservas en moneda extranjera, los billetes y monedas en moneda extranjera, forman parte de los activos del Banco Central. ¿Qué es lo que hay ahí? Que lo habíamos planteado en la clase pasada, una decisión política, ¿no?
hay un actor determinado que tiene una oficina en el microcentro de Buenos Aires, que es el presidente del Banco Central, que puede llamar al ministro de Economía, al presidente, jefe de gabinete, lo que sea, dar una discusión y tomar una definición. La pregunta que se haga a esa persona que tome esa definición en relación a acompañar con reservas esa demanda o no acompañarla con reservas y generar un aumento del tipo de cambio, no se va a hacer una única pregunta, ¿no? La pregunta no es voy a acompañar o no voy a acompañar esta demanda o esta corrida de dólares, ¿no? Digo, hay un montón de otras preguntas que vienen acompañadas. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna otra pregunta que pueda surgir en ese momento? ¿A cuánto puede llegar la demanda a presionarme? ¿Cuál es el dólar en el cual se le empieza a complicar la economía? O sea, la verdad que tiene miles de preguntas para hacerse antes de tomar las decisiones. Claro, ahí es un poco lo que plantea Cristian. Digo, vos tenés un problema concreto, una situación concreta que es determinada expectativa de que por la cosecha mala va a haber faltante de dólares, determinados actores privados que salen a presionar sobre el Banco Central, sobre los bancos privados y los bancos privados sobre el Banco Central, pero ese actor, que es el Banco Central, tiene 20 ventanillas más, ¿sí? O 20 teléfonos más que le están sonando de otros actores de la economía argentina que le están haciendo otro tipo de planteos y le están haciendo otro tipo de demandas, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y por lo general parte de lo que sería la City o el sector más financiero de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a pensar el tema del dólar y el tema de la devaluación como una cuestión unidireccional, ¿no? Hay una demanda de dólares del sector financiero o el sector privado de la Ciudad de Buenos Aires o de determinados sectores de la Argentina, el Banco Central tiene que responder, o el Banco Central puede o no tomar una decisión. Bueno, la realidad es que no funciona de esa manera, más allá de que comunicacionalmente se transmita de esa forma. Un poco como decía Cristian, ese tipo que está ahí no tiene ese único teléfono sonando, que es el de los bancos privados pidiéndole dólares, sino que tiene una enorme cantidad de otras ventanillas que le están planteando un montón de otras demandas. Como por ejemplo, puede ser el sector agropecuario, que puede pretender un determinado tipo de dólar, o el sector industrial, que requiere una determinada cantidad de importaciones que no se producen en el país, o un esquema de vencimientos de deuda externa hacia adelante que tiene que afrontar, o determinado clima político electoral, por ejemplo, ¿no? Un clima político electoral donde decís, bueno, nosotros estamos yendo ahora hacia un escenario electoral, digo, los próximos meses, no estaría bueno que pegues un sacudón de devaluación porque en tal sector puede generar desconfianza sobre el gobierno. Y venimos mal en las encuestas. Ese es otro teléfono, digo, que está ahí en el despacho del presidente del Banco Central, que también está, digo, ahí sonando. Entonces, este ejercicio, digo, de expectativas de devaluación, nosotros lo tenemos que ver como una de las direcciones en las cuales se puede mover la demanda de divisas extranjeras y que puede llegar a tener alguna resonancia en los que toman decisiones. Pero tenemos que tener en claro que no es el único aspecto que va a tomar en cuenta el Banco Central al momento de dar esta discusión. Eso me parece que era un punto importante a tener en cuenta porque, por lo menos lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la discusión siempre parece unidireccional, ¿no? Hay un sector que demanda dólares, hay que ver qué hace el Banco Central, ¿no? Bueno, el tipo tiene 500 preguntas, además de esa demanda unidireccional de un sector privado, como pueden ser los bancos, que quiere salir a comprar dólares. Después tenemos este esquemita, digo, que lo vimos un poquito, digo, de cómo podía llegar a quedar el escenario si el Banco Central efectivamente convalidaba o acompañaba esa demanda. Bueno,
Digo, hay una pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central. Para que el Banco Central le traslade esas reservas internacionales a los bancos privados tienen que liquidar, ¿sí?, parte de sus activos que tienen ahí en el Banco Central en pesos, ¿no?, para poder cambiarlo. Los bancos privados, por supuesto, van a disminuir sus depósitos en pesos en el Banco Central porque los van a cambiar por dólares, y el sector privado, ¿sí?, dolariza sus activos. ¿Sí? Eso lo habíamos visto, si se quiere, en la primera parte de la materia, que hay un concepto que tiene que ver con un cambio cualitativo, ¿no? El concepto de lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo puedo cuantitativamente tener la misma cantidad de riqueza, pero cualitativamente cambiarle su composición. ¿Qué quiere decir cambiar su composición? Bueno, dolarizar, por ejemplo, mis activos. O hacer una inversión en acciones. ¿Sí? Sigo teniendo la misma riqueza, pero cualitativamente le cambio la composición de eso. Eso lo vimos creo que en una de las clases, y la discusión sobre la composición cualitativa de la riqueza es una discusión que, por ejemplo, aparece cuando se discute el tema de la deuda externa, ¿no? Una de las cosas que le achaca al gobierno actual, al gobierno anterior, es: ustedes cambiaron la composición cualitativa de la deuda externa, dolarizaron la deuda externa argentina. No creció, capaz, cuantitativamente la deuda, pero cualitativamente la modificaron, condicionando los activos en dólares de Argentina para los próximos 20 años. Bueno, entonces acá hay una discusión, y esta conclusión que hacemos en el ejercicio es que el sector privado acompaña esta expectativa de evaluación, modifica sus activos y se dolariza. Habíamos visto también este concepto la clase pasada, que me parece interesante para que lo vayan trabajando y lo vayan incorporando a lo largo de la carrera, que es esta idea de las diferentes tasas, ¿no? Habíamos hablado de una tasa de evaluación, habíamos hablado de una tasa de inflación, ¿sí? Y habíamos hablado de que había otras tasas, como por ejemplo las tasas de los bonos, las tasas de las acciones, que eran interesantes a considerar al momento de discutir la cuestión de la riqueza, ¿no? Eso me parece que es un punto que está bueno que ustedes se lo lleven como forma de pensar la economía y todas las discusiones, de decir, bueno, las cosas en absoluto o en sí mismo no son, sino que necesito 2 o 3 variables más para poder comparar determinadas cuestiones. Perdió valor la moneda, perdí riqueza, digo, el país se empobreció, bueno, ¿en relación a qué? ¿En qué momento? Recuerden la cuestión del periodo temporal, de analizar las cosas en el mismo periodo temporal y meterle todas las variables que ustedes quieran para poder llegar a alguna conclusión. Acá la comparación en relación a la tasa de evaluación era comparando dos inversiones, ¿no? ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Quieren alguien recordarlo? ¿Dar algún comentario sobre eso? ¿Cuáles eran las dos inversiones que analizábamos? Chicos. Una a plazo fijo, profe, la otra poner en dólares. Tenía 4.000 pesos, 1.500 era para gastos, dejaba 500 por cualquier cosa que le pasaba, y 1.000 ponía en un plazo fijo, del cual iba a dar un interés del 10%, y con los otros 100 compraba dólares. Perfecto. Entonces ahí comparábamos una tasa de interés mensual con una tasa de devaluación mensual. Y podíamos sacar diferentes conclusiones en realidad en relación a esta idea que vimos la clase pasada, que es me perdí de ganar, ¿no? Como una cuestión de decir, mira, en términos concretos no perdí nada, pero si hubiera puesto el dinero en este otro lugar, hubiera ganado más, ¿no? Esta es una cuestión que tiene que ver con una cuestión de oportunidad. De decir, bueno, yo no es que perdí dinero, sino que si hubiera hecho otro tipo de inversión, hubiera ganado. Entonces, bueno, está este ejercicio para que lo vean, y este concepto de tasa de evaluación para que lo incorporen a los diferentes análisis. Bueno, de la clase pasada me interesaba que repasemos un poco eso.
y digo que le den un Una, poco de una pregunta, atención a Lautaro. eso. El ejercicio eso, lo que tenemos que ver nada más es, digamos, el resultado de cuál de las dos inversiones resultó ser más rentable, digamos, si el plazo fijo o la compra de dólares. Sí, Eso es lo que busca el ejercicio. sí, básicamente lo que me interesa es que puedan incorporar la mayor cantidad de variables y fuentes de información para pensar a futuro discusiones económicas. ¿Sí? Vimos lo de inflación también, ¿se acuerdan? La clase pasada vimos los datos del INDEC y vimos también el Merval. Vimos la tasa de evaluación y vimos la tasa de interés de un plazo fijo. Ahí tenés 4. ¿Sí? Tenés 4 elementos, 4 tasas para poder vos, de acá en adelante, cuando querés hacer un análisis económico de un hecho concreto, de lo que sea, hay 4 fuentes de información. Podés ir a ver el Merval, podés ir a ver el INDEC para ver cómo viene la inflación, podés ver el plazo fijo en tu banco o en el Banco Central, la tasa de referencia, o podés, la última, ir a ver cómo viene la evolución del tipo de cambio. ¿Sí? Hay 4 fuentes. Pueden elegir ustedes alguna, elegir todas, meterlo todo en la licuadora y demás. Pero el objetivo es ese, es que conozcan y puedan pensar distintas tasas para pensar distintos escenarios, incluso para su economía doméstica. Bueno, pasamos un poco a la presentación que quería que veamos hoy. Ahí se ve, clase 10, unidad 5. ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Gracias. Bueno, acá lo que tenemos son 4 sectores institucionales, de los cuales hablamos un poquito la clase pasada. El objetivo es que podamos identificar activos y pasivos dentro de cada uno de estos 4 sectores. Yo les dejé ahí un resumen, un apunte, para que vean cómo se conforma el activo y el pasivo de cada uno. Lo pueden buscar ahí. Pero en principio lo que tienen que imaginarse es una tabla, una columna donde tienen los activos y otra columna donde tienen los pasivos. Y son 4 tablas, ¿no? Una tabla que es la tabla del Banco Central, otra que es la de los bancos comerciales, otra que es la del Tesoro y otra que es la del sector privado. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos 4 actores y las relaciones entre sus activos y sus pasivos? Es que están interconectados, ¿no? Probablemente el activo de un sector institucional sea el pasivo de otro sector, y así vamos a ir viendo cómo se interrelacionan. Entiendo que tuvieron la clase de economía monetaria con Daniel. ¿La pudieron ver? ¿Tuvieron esa clase? No, todavía no la tuvimos. La tenemos el viernes. El viernes. Bueno. Viernes. Ahí van a repasar algunos de estos temas. Yo les presento un poco lo que quería que veamos. En relación al Banco Central, vamos a identificar algunos activos. Uno son las reservas internacionales, ¿no? Esto es todo lo que es activo del Banco Central. Conformadas por todos los activos líquidos en moneda extranjera, en poder del Banco Central, entre los cuales se destacan los billetes y monedas extranjeras, los depósitos en oro y los depósitos en divisas en bancos del exterior. ¿Sí? Entonces, tenemos un actor, que es el Banco Central, que tiene en su poder billetes y monedas extranjeras, y además tiene activos en el exterior. ¿Sí? Tiene depositado fondos en bancos que están afuera. Ese elemento que se considera reservas internacionales, más o menos se estima que representa el 30% de los activos del Banco Central. Otro fuerte o otra parte importante de los activos del Banco Central es lo que se denominan títulos públicos, ¿sí? Que conforman cerca del 45% del Banco Central. Y acá es donde empieza a jugar un poco la interacción entre los actores institucionales. ¿De dónde provienen esos títulos públicos?
¿De dónde provienen? Bueno, de la posibilidad que tiene el Estado argentino, ¿sí?, de emitir deuda. ¿Sí? Una de las alternativas que tiene el Estado argentino es a partir de la emisión de títulos públicos que son comprados, o sea, canjeados por dinero que tiene, por ejemplo, el Banco Central. Nosotros también, como sector privado, podemos acceder a esos títulos públicos. ¿Por qué alguien puede estar interesado en comprar un título público? ¿Cuál es la ventaja que yo puedo tener en un título público? Bueno, porque a cambio de mi dinero me ofrecen una tasa. Volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? Me ofrecen la posibilidad de obtener como lo habíamos visto en la primera parte de la materia, de obtener una determinada ganancia. ¿Sí? Si yo compro títulos públicos del Tesoro argentino, le entrego dinero y cuando cobro esos títulos públicos, vencen esos títulos públicos, me entregan el dinero que yo puse, que sería el capital invertido, y me entregan una determinada tasa que es esa ganancia que yo obtengo por prestar esa determinada cantidad de dinero. ¿Quién es poseedor de muchos títulos públicos? Bueno, el Banco Central. Eso también forma parte de los activos del Banco Central. Otro esquema también que tiene de financiamiento el Estado argentino es hacer este concepto de adelantos transitorios, ¿no? Que es pedirle fondos de manera transitoria al Banco Central por un plazo determinado. La Carta Orgánica del Banco Central establece que el Banco Central no le puede facilitar al Estado eso de manera ilimitada, ¿no? Puede solamente hacerlo hasta un 20% del total de su activo. Esto sería, para ponerlo en términos más concretos, es un préstamo de corto plazo. Un préstamo de corto plazo. Y bueno, este concepto de redescuentos lo vamos a ver después, que tiene más que ver con la relación entre el Banco Central y los bancos privados. Pero en principio, digo, tenemos estos tres elementos. Tenemos uno que hace referencia a la relación de este sector institucional con el resto del mundo, digo, a través de bancos internacionales y a través de la posesión de divisas y moneda extranjera, que serían las reservas internacionales. Otro que hace la relación entre este sector institucional, que es el Banco Central, y el Estado propiamente dicho, ¿sí?, a través de este mecanismo de emisión de títulos públicos y la posibilidad de obtener una determinada ganancia por esos títulos públicos. Y el otro que también está vinculado a la relación entre el Banco Central y el Estado, que son los adelantos transitorios. ¿Sí? Y el tercero, que lo vamos a ver después, son los redescuentos que vinculan al Banco Central con el sector privado. Bien. Si volvemos al esquema que veíamos acá, el azul, o sea, el Banco Central y el gobierno, nosotros ya identificamos que había dos elementos que formaban parte del activo y del pasivo de cada uno, ¿no? En este caso veíamos que los títulos públicos que forman parte del activo del Banco Central, del otro lado, ¿sí?, forma parte del pasivo del Tesoro. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ir y venir de un lado, de un sector institucional al otro, modificando la relación. Lo mismo veíamos con el caso de los adelantos transitorios, que forman parte de un activo del Banco Central y forman parte de un pasivo del lado del Tesoro. Entonces ahora cuando veamos los pasivos del Tesoro, nos van a empezar a aparecer cosas que ya vimos, pero del otro lado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno. De lo que viene a ser los pasivos del Banco Central, tenemos este concepto que es como un poco más complejo, que tiene que ver con la emisión y la circulación de billetes y monedas en la economía como tal, ¿no? Eso hace referencia a que aquel que emite billetes y monedas
lo emite contra algún tipo de resguardo, ¿no? Que es esta posibilidad de que en última instancia aquellos que somos poseedores de papel moneda, billetes en pesos, podemos exigirle a las autoridades monetarias el cambio de ese activo por algún otro tipo de activo, ¿no? En este caso, hay diferentes mecanismos y diferentes instancias en las cuales se puede canjear el activo peso, billete de moneda pesos por otro tipo de activo. En determinado momento, en determinado esquema de la economía argentina, el respaldo económico que existía a la emisión de billetes y monedas en pesos era el dólar, ¿no? Que era la idea esta de que vos podías ir a exigirle al Banco Central que por cada peso que vos tenías te podía dar una determinada cantidad de dólares o un dólar. Hoy esa correlación, digo, esa relación entre el activo pesos y el activo dólar tiene una determinada complejidad. ¿Cuál es esa complejidad? Que está restringida la posibilidad del cambio entre dólares y pesos, por lo menos para los que seríamos privados individuales, y aquellos que son organizaciones más importantes, como pueden ser organizaciones exportadoras o organizaciones importadoras, tienen la posibilidad de cambiar sus activos pesos por activos dólares a un volumen mayor que el que lo podemos hacer nosotros y con determinadas restricciones y autorizaciones. Pero en términos conceptuales, en última instancia, todos los pesos y monedas que emite el Banco Central, de alguna manera son una deuda que asume el Banco Central con todos nosotros. ¿Qué quiere decir una deuda? Que en algún momento nosotros podemos ir y decirle, devolveme o dame algo a cambio de estos pesos o de este papel pesos que vos me diste. Por eso se piensa que los billetes y monedas en circulación en la economía son un pasivo del Banco Central. Porque en última instancia es una deuda que el Banco Central tiene con nosotros. Porque en última instancia podemos ir y reclamarle que nos dé algo contra los pesos y las monedas que tenemos en nuestro poder. Y lo otro que es un pasivo es los depósitos, o las cuentas corrientes que tienen los bancos privados en el Banco Central. El Banco Central les exige a los bancos privados que depositen una determinada cantidad de dinero en el Banco Central. Esa exigencia, de depósitos tiene como distintas funciones. Una tiene que ver con la cuestión de resguardo de los privados. Si los bancos comerciales disponen del 100% de su dinero, podrían en algún caso no garantizar o incumplir al momento que los privados vamos a exigir los depósitos. Entonces el Banco Central le dice, bueno, mira, de todo lo que vos tenés, hay una parte que la tenés que guardar acá en el Banco Central. Porque es la manera que yo tengo como Estado argentino de garantizarle al sector privado, de los individuos, que va a haber algún respaldo ante esa demanda. Y el otro objetivo, ese sería más como de resguardo institucional, el otro objetivo es que a través de todos los depósitos que hay en el Banco Central, realizados por todos los bancos privados, se hacen transacciones entre los bancos privados. ¿Sí? Las transacciones entre los bancos privados se hacen a través del Banco Central y no se hacen como se hacían, si se quiere, en algún momento, a través de un camioncito de caudales que viaja, si se quiere, desde el Banco Galicia hasta el Banco Santander al finalizar el día para llevarle la plata que los clientes del Banco Galicia le transfirieron a los clientes del Banco Santander, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo le transfiero plata a Anabel o a Emanuel que tienen sus cuentas en otro banco. Bueno, yo eso lo hago, ¿no? Lo hago dentro de mi home banking, le mando determinada cantidad de plata a Anabel y determinada cantidad de plata a Emanuel, y ellos entran a su home banking y está ese dinero acreditado que les mandó Lautaro. Ahora, ¿cómo hacemos para que mi banco
le dé efectivamente ese dinero a los bancos de los chicos. Bueno, uno dice, bueno, va el camión de caudales de mi banco a la noche y le lleva la plata que yo le transferí a Anabel y a Emanuel para que quede ese dinero guardado. Y cuando Anabel y Emanuel lo van a sacar, bueno, eso es un esquema de hace 200 años, ¿no? Donde efectivamente se transferían y se movían los caudales físicamente. Bueno, con el tiempo, digo, el desarrollo de los sistemas contables y con la informática, eso se hace de manera electrónica y por compensación. ¿Qué quiere decir por compensación? Bueno, si además de mi banco, o sea, nosotros decimos de mi banco, le mandamos plata al banco de los chicos. Pero si además otro cliente del banco de los chicos le manda plata a mi banco, se compensa, ¿sí? Se hacen compensaciones financieras y cierres de balance de todas las transacciones de todos los clientes de todos los días. ¿Dónde se hacen esas compensaciones y dónde se hace ese cierre de balance? Se hacen en estas cuentas que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. ¿Qué es lo que permite eso? Bueno, ahorra y baja los costos de transacción y de movilización y de custodia de dinero de manera enorme. Agiliza las operaciones y todo. Antes, cada vez es más sencillo, antes había demoras de 48 horas para efectuar las transferencias, o había todo un mecanismo de autorizaciones para que yo le pueda transferir de un banco a otro. Bueno, eso ha avanzado enormemente y tiene que ver con esto, con que hay actores, que son los bancos centrales, que articulan todas las transferencias que se hacen entre todos los bancos. Entonces, ese dinero que tiene el Banco Central para poder hacer todas las transferencias y para poder garantizar que la plata que yo le di a Manuel y a Anabel se puede hacer, forma parte del pasivo del Banco Central. Porque es plata que tiene el Banco Central, pero que no es del Banco Central. ¿Sí? Es de los bancos nuestros. En ese sentido, discúlpame, en ese sentido podríamos decir que el Banco Central es como el banco de los bancos. Exactamente. Exactamente. Y lo que hace también es, el hecho de que haya un banco de los bancos, como dice Cristian, tiene un montón de otras, podríamos decir, potencias o virtudes o facilidades, que es que permite monitorear la situación financiera, ¿no? Cuando nosotros estamos operando y todo el sector privado está operando y mandándose dinero de un lado para el otro, y eso no tiene ningún tipo de control o de mirada estratégica por parte del Estado, puede generar un montón de problemas. El hecho de que el Banco Central administre y coordine todas las transferencias que se realizan, no solo le permite al Banco Central tener esto que son los pasivos y ponerle un montón de dinero, sino le permite tener un control y una mirada estratégica sobre la economía, ¿no? Ese tipo que está ahí está viendo el volumen de movimientos, está viendo el volumen de demanda y puede alertar a las autoridades sobre determinadas situaciones y poder facilitar o impulsar determinadas medidas, ¿no? Por eso también está, ¿no? Funciona como administrador, pero también funciona como regulador o no sé si como auditor, pero bueno, tiene una mirada completa, ¿no? Ve la película entera. Así que bueno, eso es importante, lo vamos a ir trabajando de a poco, pero sí me interesa esta idea que parece bastante sencilla, pero que es importante, que es, mirá que los bancos no se mandan la plata entre sí por las operaciones que hacemos nosotros, sino que lo hacen a través de un tercero. ¿Sí? Eso me parece que es un dato a tener en cuenta y a pensar y a ver qué es lo que tiene. Y por supuesto tiene puede generar algún tipo de interés en alguno de ustedes de estudiar o laburar, o al que le guste la cuestión monetaria, o al que le guste la cuestión más financiera, decir, bueno, el día de mañana a mí me gustaría laburar en ese organismo, me gustaría laburar en el Banco Central, o me gustaría laburar en un banco, o lo que sea. Hay un universo de temas vinculados a lo que acabamos de hablar. Este concepto, que está planteado, es decir, bueno, ¿cuál es la base monetaria? Es decir, bueno, ¿cuál es el total
o cómo se constituye el total de billetes y monedas de una determinada economía. Bueno, no se constituye solamente de la cantidad de billetes y monedas, sino que también se constituye de todas las cuentas corrientes y de todo el dinero que está depositado en esos bancos. O sea, es todo lo que está depositado en los bancos, más todos los billetes y monedas en circulación. ¿Sí? Eso es lo que constituye y arma este concepto que se denomina base monetaria. Los billetes y monedas representan cerca de un 45% del total del pasivo del Banco Central, del cual 2/3 partes corresponden a billetes y monedas y el resto a las cuentas corrientes de los bancos. Como veremos más adelante, la base monetaria es el dinero emitido por el Banco Central, pero no es la única definición de dinero que existe. Bueno, acá lo que tenemos, ahora se va a cortar y volvemos en 10 más o menos, es otra herramienta, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de los títulos públicos, ¿sí? Como un determinado tipo de herramienta financiera o de herramienta de financiación y demás. Existe una cosa que es muy parecida, que en vez de denominarse título público se denominan letras del Banco Central. Es lo mismo, son bonos, ¿sí? Que emite el Banco Central que tienen un interés, ¿sí? Que reditúan en un interés. Acá está mencionado como las LEBAC, que fueron bastante importantes en su momento, ahora tienen otro nombre y hay otro tipo de instrumentos, pero sí el Banco Central, para financiarse, para obtenerse y hacerse de monedas y de pesos, puede emitir este tipo de instrumentos, que se denominan, en este caso, LEBAC, pero que básicamente son bonos o son letras que buscan captar determinado volumen de pesos. Bueno, se corta, nos conectamos ahora en 15 y seguimos, ¿sí? Gracias. Esta no es